Muy buenos días a todas y todos. Pues me presento, me llamo Gregory. Os hablo desde Almedíjar, ¿no? Que es un pequeño pueblo en la ciudad de Espadán, ¿no? En la comarca del Alto Palancia. Como hoy hay bastante caras nuevas, vamos a un poco contextualizar de manera breve, ¿no? Lo que son los encuentros periféricos y eso. Entonces voy a intentar ser bastante sintético. Nada, comentaros que dentro de este proyecto hablamos de territorio, hablamos de ruralidad, hablamos de juventud, hablamos de cultura y hablamos de redes, que son bastante temas al final, ¿no? ¿Por qué toda esta problemática? Comentaros que hay un grupo impulsor, ¿no? de esta iniciativa conformada por tres entidades, a saber la asociación Europe Impulse, la cual acabo de hablar Janos y Jeff también, ¿no? Lo veréis y que se presentará después, que es una asociación cuyo objetivo es ir construyendo Europa desde abajo, desde las inquietudes de la sociedad civil, más que todo desde la juventud, ¿no? Cómo implica la juventud en estas escalas de toma de decisión y de construcción a través de un mecanismo que son los intercambios Erasmus+. Hay otros, ¿no? Proyectos, pero ha desarrollado muchas sus intervenciones alrededor de este programa. Nos acompaña también Ángel aquí, desde el programa de extensión universitaria de la UJI, de la UJI, de la Universidad Jaume I, ¿no? de Castelló, cuyo objetivo es acercar justamente la universidad hacia los territorios, reflexionando los pueblos del interior de la provincia de Castellón acerca de la participación y del patrimonio de nuestras zonas rurales. Y el que habla, ¿no? Entonces yo soy integrante de una cooperativa de trabajo que se llama Canopia, cuya actividad principal es la gestión de un albergue rural, ¿no? Pues en Almedíjar, pero desde el arranque de esta iniciativa con la idea de convertirnos o de participar a la dinamización de nuestros entornos. Dicho eso, al final, como veréis, estas tres entidades tenían muchas inquietudes en común cuando hablamos de participación, cuando hablamos de dinámicas desde los territorios, desde la juventud, y hemos desarrollado varias actividades, venimos desarrollando varias actividades, y nos dimos cuenta, obviamente, que cuando hablamos de patrimonio, de cultura, de arte, de juventud, son vectores que hacen que pues, estos territorios pueden ser muy atractivos, se pueden mover, se pueden dinamizar y romper un poco este discurso o este relato dominante de la despoblación, que estos territorios no sirven, que los jóvenes tienen que marcharse hacia la ciudad y pues esta problemática que obviamente ahora se puso en la agenda post-coronavirus y ahora mismo con toda la situación también son cosas de reflexionar. ¿Vale? Pues dicho eso, hemos visto que existían muchas experiencias, muchas iniciativas desde los pueblos, desde los territorios, pero sin embargo, nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos esas experiencias son bastante aisladas, atomizadas y que en general falta o carece de lugar de encuentro, ¿no? De puntos de encuentro donde la gente, los actores, los jóvenes puedan encontrarse justamente y ir soñando al futuro y a otros mundos, ¿no? Entonces, a raíz de esto, se lanza esta iniciativa de encuentros periféricos, pues con la idea de apoyar, de fomentar encuentros con tres objetivos. Básicamente, justamente romper el aislamiento de los jóvenes, de los actores desde los territorios, para que puedan fomentar procesos de colaboración, procesos de trabajo en red, conocernos mejor, e ir desarrollando sinergias. Y ahí hablamos de metodologías tanto presencial, ¿no? Durante los encuentros, pero como lo explicaré de manera breve también después a distancia online, ¿no? Y el objetivo de eso al final es de ver que hay muchas personas que vamos soñando en la misma dirección y que si nos juntemos podemos empezar, ¿no? a reflexionar y a construir
soluciones de inteligencia colectiva considerando problemas que tenemos en común, ¿vale? Entonces, eso es un poco la filosofía y los objetivos de esta iniciativa. Pues empezó concretamente en septiembre del año pasado con una convocatoria abierta para que se sumen iniciativas locales en la comarca del Alto Palancia. Se juntaron desde el arranque pues 4 iniciativas, 4 proyectos, a saber la Asociación Almedíjar Vive, que es una asociación vecinal pues, del pueblo donde yo vivo, cuyo objetivo es de ir encontrando mecanismos para luchar contra la despoblación. El colectivo feminista del Alto Palancia, cuyo territorio pues, es nuestra comarca y con el objetivo de visibilizar, ¿no?, esta problemática y aportar soluciones concretas, ¿no?, al tema de igualdad de género y el tema de la violencia también. También participó el colectivo La Libélula Negra, que es de un pueblo Teresa, que está en la comarca del Alto Palancia, cuyo objetivo era organizar un festival para reivindicar, ¿no?, el arte y la cultura como motor de transformación social, ¿no?, de su pueblo. Finalmente, una experiencia, ¿no?, un proyecto artístico, Deja que te cuente, que es una iniciativa de un artista con el objetivo de la transmisión, ¿no?, a través de los saberes y a través de los relatos, ¿no?, transgeneracional desde los territorios, ¿vale? Entonces, estas 4 experiencias hemos empezado a participar en todo este proceso con un viaje en Córcega para ver otras experiencias, ¿no?, para motivarnos y empezar a organizar en cada pueblo encuentros, ¿no?, para poner en marcha todo lo que acabo de hablar antes. Todo funcionó muy bien hasta marzo, donde no vamos a explicar el porqué, pero ha sido bastante imposible seguir con el plan previsto. Y de manera rápida hemos visto el interés de mantener, a pesar de todos estos encuentros, en su modalidad online. Pues entonces, desde marzo hemos seguido, pero claro, no sabíamos muy bien, ¿no?, cómo funcionaría y al final ha sido respondiendo a las expectativas de juntarnos, de ir conversando y de ir soñando juntas y juntos. Entonces, hoy mismo es el 7º encuentro online, ¿no?, encuentro periférico online, y en este camino, ¿no?, desde marzo, pues hemos visto también que trabajar a distancia puede ser interesante, ya que nos permite mantener pues, esas relaciones, permite también introducir nuevas metodologías de trabajo colaborativo utilizando herramientas online. Es algo que hemos puesto bastante con fuerza desde marzo, y también permite abrirnos a otros territorios. Porque si bien os conté que desde el inicio era muy en la comarca del Alto Palancia, ahora nos hemos abierto a otros territorios, ¿no? Eso es la magia algunas veces del trabajo un poco así online. Entonces, hoy justamente vamos a tener experiencias desde Asturias y también se ha sumado en esta aventura colectiva otras iniciativas, otras personas, otros colectivos, que nos da muchas ganas para seguir porque eso permite de enriquecer todo este proceso. ¿Vale? Eso es una introducción. Me imagino que las compañeras y compañeros de esta aventura podrán ir aportando. Y después, al acabar este encuentro de hoy, tenemos una ronda de presentación donde cada uno podrá poco también preguntar sobre este proceso y contar de dónde viene, lo que espera, ¿no?, de todo este proceso. Pues gracias, intenté ser breve, pero había muchas cosas, ¿no? Y entonces ahora voy a dar la palabra a Jeff, creo, para que nos introduzca el tema de hoy, ¿no? Gracias. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí un viernes más, que ya vamos con la 7ª, me parece, 7º encuentro online. Vale, pues muy brevemente, yo soy Jeff, soy el otro francés de la pandilla, con Greg, con nuestros acentos.
Voy a introducir muy rápido a Elena, luego se introducirá ella misma. Pues es muy interesante lo que comenta Greg, porque al final este proyecto se llama Encuentros Periféricos y es todo sobre encuentro, porque a Elena la encontré al muy principio de esa idea, porque ni siquiera era un proyecto, era todavía una idea. Asturias el año pasado, en un evento que se llama Rural Experimenta, y además encontré también a Raquel, que tenemos por aquí, y a Ogel también, que vemos por allá. Eh, y, y ella era un sitio donde se reunían gente de toda España, trabajando con proyectos rurales para que se unieran y juntar ideas y hacer cosas en común. Entonces Elena estaba ahí como formadora. Y luego nos volvimos a juntar en noviembre, otra vez en Asturias, para el Parlamento Europeo Rural, donde yo estaba para ir presentando lo de los encuentros periféricos que ya había arrancado. Y nada, y realmente, verdad que con la magia de esa transformación y de pasar al online y hacer cosas virtuales, pues Elena está con nosotros desde el inicio, me parece que ha participado en todos los encuentros periféricos online. Entonces, claro, lo hemos pedido también para abrir un poco más las ventanas, como estamos todos encerrados en nuestras casas, hemos hablado mucho de la comarca, de lo que se hace, pues para ver un poco más lejos otros proyectos, como nos permitía Internet. Nos hemos pedido a Elena explicarnos un poco cómo se están haciendo las cosas a nivel en el ámbito rural en Asturias. Entonces, pues Elena es periodista y formadora, vive en Asturias, cerca de Oviedo, pero bueno, ya nos contarás dónde. Y hoy nos va a hablar un poco de periodismo de Calella. No sé la verdad es que no sé lo que significa, es que me lo explicarás. Y nada, sin más os dejamos con Elena y hablamos después. Pues buenos días a todas y a todos y muchas gracias también al comité de pilotaje por la oportunidad de presentarme. En un principio fue, bueno, sí, yo hablo de lo que sea. Aunque no pertenezco a una asociación ni os voy a exponer ningún proyecto como los que estuvisteis contando, bueno, os quiero pedir perdón porque me tiene que llegar un mensajero y va a interrumpir en el momento más oportuno. Y una gatina que acabamos de adoptar, así que igual salta también por en medio. Bueno, pues, ¿qué es el periodismo de Calella? Yo no tenía muy claro, ¿no?, si encajaba tan bien en este proyecto para contaros, pero al poner en orden esta pequeña presentación, que va a ser un apoyo visual a lo que os cuente y bueno, otro portfolio que me pidieron para unas colaboraciones, sí que veo que hay una especie de hilo conductor en todo esto, ¿no? Y ese hilo conductor, en cierta manera, son las periferias. Y pueden ser estos encuentros periféricos, ¿no? Que hay vida en los márgenes, hay vida en las provincias, que, bueno, tradicionalmente en España las provincias era todo lo que rodeaba a Madrid con cierto tono peyorativo, ¿no? Eran las disidencias, los invisibilizados. Y yo siempre fui un poco a contracorriente, entonces siempre me fui a esas periferias, en cierta manera, digamos, ¿no? ¿Qué es el periodismo? Puedes poner la presentación ya, Jeff. Es que lo tengo de voluntario. Ya lo utilicé una vez de voluntario obligatorio en el Parlamento como traductor. Pues, ¿qué es el periodismo de Calella? Si ponéis en Google Calella, os va a salir una cerveza artesana, la cerveza Calella, ¿no? Que eso quiere decir, pues, un buen posicionamiento de marketing y demás. Calella, pues, ¿qué es lo que veis en esta primera imagen? Pues una calella. Según el diccionario de la Real Academia, o sea, de la Real Academia de la Lengua Española, no. La Academia de la Lengua, que no es real, de realeza, pues pasar la diapo, ¿no?
pues nos dice que Calella es ese pequeño espacio, un espacio alargado que se deja entre las casas, en los pueblos, ¿no? Que va cubierto en cierta parte por los aleros o que tiene el ancho justo para que pasen los carros del país, ¿no? Los carros tirados por el ganado, aquí se llaman carros del país. Son los pequeños caminos, ¿no? De aldea, los caminos de monte. Cuando hablas eso en la zona rural, cuando hablas en la zona urbana, pues son calles en mal estado a lo mejor, o calles estrechas, no grandes avenidas. Hay otra variante que es el caleyu o caleyo, que son caminos de tierra, ¿no? O caminos que están en mal estado. De ahí viene lo de calellar y de ahí viene calellando, ¿no? El verbo calellar y la acción de calellar. El periodismo de Calella al final es eso, es perderte por esos territorios y es perderte por... Bueno, es que voy cambiando de una pantalla a otra y pierdo el hilo. Es perderte por todos esos vericuetos, ¿no? Esas periferias, esas historias que no se cuentan, porque al final en las calellas ocurren cosas también, ¿no? Cosas que son importantes para todo el mundo, pero todo el mundo que está ubicado en esas periferias. Puedes pasar la diapo. Yo nunca entendí muy bien los modelos de éxito que se venden y el modelo de éxito siempre es el irte a la ciudad, es esa emigración, ¿no? Yo estudié periodismo porque lo tuve muy claro desde muy pequeña con esa idea romántica de vocacional, de denuncia social, de contar y dar voz a los que no la tienen, que choca un poco con lo que hoy en día vivimos. El domingo fue el día de la libertad de expresión, ¿no? En el que se reclamaba un periodismo digno y de calidad. La situación del confinamiento también nos llevará a una limitación de las libertades, donde los periodistas lo estamos pasando bastante mal porque no podemos hacer el desempeño de nuestra profesión. Y el periodismo, o sea, la democracia de un país también se mide en esa calidad de periodismo que tiene, ¿no? Y hoy en día se confunde un poco lo que es la libertad de prensa con la libertad de empresa. Y en esta organización de mi trabajo me doy cuenta que siempre me volví a ir a esas periferias, a medios que normalmente no contaban lo que estaba pasando en esas zonas, ¿no? Al final contamos solo las historias de los grandes, las historias que pasan en los despachos, vamos a ruedas de prensa en las que ya ni siquiera puedes preguntar, pero fuera de todo eso ocurren otras cosas y hay otras necesidades. Y esa es la historia que a mí me gusta contar. Siempre me gustaron las intrahistorias, no la historia oficial de los ganadores, ¿no? Las grandes historias, sino todas esas otras pequeñas cosas que hay por debajo y que me parece muy interesante también a la hora de crear referencias en la juventud, de por qué es una opción quedarte en el medio rural, ¿no? O historias de mujeres también invisibilizadas. Nosotras también formamos parte de la historia, también la escribimos, aunque haya sido con letra minúscula, ¿no? Y no con letra capitular, letra mayúscula. Me hice también formadora porque al final lo que me gusta es contar historias y creo que en cierta manera la formación y el periodismo se entremezclan a la hora de divulgar, que es una manera de favorecer el conocimiento de la gente, de esas pequeñas historias que os contaba. Además, soy montañera, yo nací en pueblo, en lo que hoy es el territorio del Parque Natural de Redes, en el Alto Nalón. Me vine para Oviedo porque mi padre es de aquí, nací circunstancialmente allí, pero siempre mantuvimos, para mí es una raíz, ¿no? Es mi lugar de origen. El barrio en el que vivíamos en Oviedo es un barrio también no del centro. Oviedo es una ciudad pequeña, rodeado de erías, que son prados de labor, al lado del Monte Naranco, con lo cual siempre tiramos mucho para lo rural. Me fui a Madrid, estudié periodismo y a la vuelta pues quise recuperar esa ruralidad y vivo en un pueblo del concejo de Oviedo, ¿no? Estoy cerca, pero estoy lejos, en cierta manera, también, que es lo que yo buscaba. Puedes pasar la diapo. ¿Cuál es el espacio en el que me muevo? Pues os puse el mapa de Asturias, ¿no? Todos esos límites que veis son los 78 concejos que conforman Asturias. Los 3 colores se deben a que hablamos de 3 áreas, la zona central, la zona occidental, que son las alas, el ala occidental y el ala oriental, ¿no?
Asturias, o Principado de Asturias, somos una región pequeña y despoblada. De hecho, somos pues de las más despobladas y la más envejecida de España, ¿no? Y este es un honor que trasladamos también a Europa. Somos 1 millón de habitantes, ya veis ahí la cifra concreta, ¿no? En un dato del INE de principios de año. Y el 80% de esta población, es decir, unas 800.000 personas del millón que vivimos, estamos concentrados ni siquiera en esa zona más oscura que veis del mapa, ¿no? Esa zona central. Cogería más bien los concejos de Oviedo, Gijón y Mieres y Langreo, que son las cabeceras de las cuencas mineras, del Caudal y del Nalón, y un poco esos territorios que hay entre Mieres, los concejos de Siero y de Llanera. Todo lo demás está bastante más despoblado. Os decía que somos la región más envejecida, con una media de edad de 48,28 años, y os puse como referencias, en España es el 44, son 44 años, en la provincia de Castellón 43,33 y en la Comunidad Valenciana 43,05, ¿no? Somos 5 años más viejos que vosotros. Si te vas a las Salas, esa edad se dispara, porque la gente joven se va, o se va a Gijón o Oviedo, o se va fuera de Asturias o fuera de España. Bueno, ya sabéis cuál es la realidad, ¿no? También en todo el estado también. Si os veis a esos concejos que veis tan grandes, por ejemplo, en la zona occidental, o tan pequeños también, están súper despoblados. Esos concejos que son los más grandes de Asturias, la densidad de población es una birria, con gente con una media de edad pues de 80 años o así. Y si os veis al otro extremo, al oriental, ese concejo tan alargado que se ve en la costa, eso es Llanes, que es uno de los más conocidos en Asturias, que vive básicamente del turismo. Y los demás al interior, ¿no? En paralelo a, si bajáis Llanes hacia el interior, todo es el cordal de los picos de Europa. Quiere decir que la extensión es muy montañosa y también muy despoblada, ¿vale? Y gente joven, pues poca porque su apuesta tiene que ser definitivamente por el campo, ¿no? Por el ganado y la agroalimentación. Os cuento un poco por encima la idiosincrasia de Asturias. Somos una región, o éramos una región más rural, ¿no? Dedicada al campo, hasta pues cuando empieza el tema de la minería y la siderurgia, que supone una concentración de población en el centro, no solo de la propia Asturias, sino de otras regiones de España, pues gallegos, andaluces o extremeños fundamentalmente, que vienen a buscar el trabajo que había aquí, ¿no? Asturias y Vizcaya, con los Altos Hornos, pues eran 2 polos industriales muy importantes en el país, además con la autarquía del franquismo posterior y toda esta historia. ¿Qué pasa a partir de los años 80 o 90 cuando se empieza a cerrar los pozos? Bueno, además los pozos en un principio eran privados, las minas eran privadas y acaban integrándose en su mayoría, sobre todo la zona central, en UNOSA, que es una empresa estatal, salvo en la zona suroccidental, que ahí se mantiene la minería a cielo abierto fundamentalmente y privada. Empiezan a cerrar los pozos de mina públicos y os tengo que dejar porque me acaba de picar el mensajero, ¿eh? Un segundo, perdón. Si quieres, Jeff, por utilizar este espacio que tenemos aquí entre medias, podemos comentar el tema del horario y del Framadate que le enviaremos a la gente. Sí, o ponemos música. Yo si queréis os canto, música no os puedo poner. Sí, no, claro, podemos contar esto que, claro, como la situación ahora está cambiando un poco a poco, ya veremos cómo, estamos cuestionando un poco el tema del horario y de las fechas, pero sobre todo del horario de los futuros encuentros. Entonces, para no hacerlo así, que es muy complicado, os enviaremos con el correo y voy a cortar la idea. Espera, que la silencio yo, tú sigue. Un link con el Framadate, que es una herramienta que ha presentado Greg la última vez, para sondear un poco, que nos digáis cuáles son los momentos que más os parece pertinente para seguir con esos encuentros online, ¿vale? Entonces lo vais a recibir el lunes, pues por favor conteste desde el miércoles, para que ya el viernes que viene mantendremos el mismo horario,
pero ya os podamos decir un poco el nuevo horario o cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, nada, os lo volveremos a recordar al final de la sesión. Ya ha vuelto Elena, así que... Tienes que ponerte el micrófono, Elena. A ver, vale. Uy, no se te oye. Ahora. Ahora sí. Ahora sí, que no está bien la clavija. Bueno, se estaba contando cierre de los pozos y demás, y hay una revolución de prejubilados, ¿no?, de la mina que emigran de todas estas zonas de las dos cuencas mineras hacia Oviedo o Gijón buscando una vida mejor en el sentido de que cobran bastante pasta, y hay 3 generaciones que viven de esa prestación, ¿no?, de ese sueldo. Además, los hijos pues se van a estudiar carrera o simplemente se convierten en ninis porque no tienen que esforzarse en buscar, porque tienen un sueldo caliente, digamos, en casa. Soy un poco crítica en esto, porque somos muy rojos y somos muy obreros y somos muy mineros y estas cosas, pero creo que esto fue un flaco favor para el desarrollo industrial de Asturias, ¿no? O postindustrial o esta supuesta reindustrialización que tuvo que haber, y que al final el dinero se invirtió en construir infraestructura fundamentalmente de carreteras que eran muy malas, pero no para que la gente se quedara o se interrelacionara dentro del territorio, sino para que se fuera fuera, ¿no? Y eso no creó riqueza y no creó empresas, y mucho dinero europeo que se metió fue para esto, para poner carretera sobre carretera, pero no para crear un tejido industrial o para una apuesta por lo rural, este tipo de cosas, ¿no? La siguiente pantalla, bueno, eso así como en resumen de lo que es un poco Asturias. Pues esta foto, que es un corredor, aquí estos balcones se llaman corredores de la casa tradicional, esta es en el occidente, que yo soy una enamorada del occidente de Asturias. Os la pongo porque me gusta, la hice yo, y porque además es un poco simbólico a lo que vamos a ver ahora. En un corredor te puedes asomar a observar qué es lo que pasa, a hablar con el vecindario, ¿no?, a charrar, a falar con la gente. También te puedes sentar a leer historias, ¿no? Y os voy a presentar algunas de las historias que yo cubrí, que yo busqué, porque por un lado tengo la suerte, otras son desventajas, pero considero una ventaja el poder escribir de las historias que a mí me interesan, ¿no? Y os voy a presentar algunas de las últimas cosas que escribí relacionadas con ruralidades, ¿no? Puedes pasar. Bueno, trabajé en un medio, lo que me doy cuenta también es que trabajé en medios periféricos, medios disidentes. Por ejemplo, Atlántica 22 desaparecimos el año pasado, después de 10 años, funcionando casi sin publicidad, porque contábamos historias molestas que no gustaban al Principado, al gobierno del Principado de Asturias, con lo cual sufrimos el boicot institucional de la publicidad, ¿no? Y muchas empresas no se querían mojar. Entonces, al final, como no vives de las suscripciones, sino de la publi, pues acabó siendo inviable. Pero para mí fueron 10 años estupendos de contar historias chulas. Una de ellas es Savia Nueva para nuestros pueblos, ¿no? Os pongo estos 3 primeros que son relacionados con emprendedores en el entorno rural. Savia Nueva para los pueblos asturianos habla de neopaisanismo, ¿no? Los neorurales, gente que bien de la zona urbana de Asturias se trasladó a lo rural, o rurales que marcharon y volvieron, o gentes de otros territorios del estado, por ejemplo, que vinieron para acá. Y hay historias muy chulas. La foto que veis ahí en el que abre el reportaje es una familia, él es asturiano, ella es cántabra, son cooperantes, fueron cooperantes en Tanzania, y él es descendiente de Álvarez Flores Estrada, que fue un ilustrado, y ese es el palacio que tiene en el concejo de Somiedo. Jeff, tú estuviste por allí. Es un hotel en el que hacen historias tan chulas como integrar la salud, ella es médica y también trabaja en temas de yoga, de bienestar emocional y demás. Tienen un programa bastante potente teniendo en cuenta en el territorio en el que están. El Somiedo está, si volvéis al mapa de Asturias, hacia el suroccidente,
un concejo grande que todo su territorio es un parque natural. Hacen un programa muy potente cultural en el verano con cuentacuentos, traen gente pues, de África, por ejemplo, o músicos no muy conocidos, no en un rollo comercial, ¿no? Que para llevar hasta esa zona son 2 horas y media en coche desde Oviedo, por una carretera bastante complicada. En un principio bien y luego se va complicando mucho. De hecho, el alumnado de allí tienen cole, pero cuando bajan al instituto tienen que ir hasta Grau, que está pegado a Oviedo, o hasta Salas, depende, y son 2 horas y media de autobús, en unas condiciones muy, muy fastidiadas porque es una especie de desfiladero a tramos la carretera con nieve. Pues Manu y Inés tienen este programa tan chulo. En ese repo hablo también de Celia y de Chris, que viven en Llanes, y Celia es realizadora de cine, que hace una realizadora de cine que estuvo en Madrid y se vino a Llanes, trabajas de lo tuyo, y Chris es maestra. Entonces crearon Educa y Cine, que es un proyecto súper chulo de actividades extraescolares, por ejemplo, en centros escolares de la zona, a través del arte, ¿no? Enseñan pues lenguaje audiovisual, a crear cortometrajes y demás. Y entre Educa y Cine y Manu e Inés surgieron sinergias que están llevando a los institutos de sus respectivas zonas, ¿no? Manu es un tipo muy, muy dinámico y Educa y Cine luego se meten en otras historias, ¿no? Trabajando con los CPRs de la región y, bueno, está muy guay. Y al final sí que hay opciones, ¿no? Que se pueden llevar también a lo rural. Lo que te tienes que plantear es de qué puedes vivir, cuál es tu concepto del éxito y realmente cuánto necesitas para vivir, ¿no? Y siempre en el campo, que se llama diversificación. Tú sabes que la huerta a lo mejor no te da durante todo el año, pero tienes prados y tienes árboles con frutos o no. Buscas una diversificación, o con la leche produces quesos que te mantienen durante el resto del año. Bueno, pues eso traducido en cierta manera a la actualidad. El siguiente report paisanismo es la segunda parte del anterior, ¿no? Son los que se quedaron, los que son de aquí y sí que apostaron por quedarse aquí. El que aparece en la foto es Jonathan. Tiene una pastelería que si te encontraras en Oviedo o en Gijón, pues te llamaría la atención por la calidad del producto y lo que vende, ¿no? Pero si te vas a un sitio como el Cabo Busto, en el concejo de Valdés, zona occidental de Asturias, flipas. Y no funciona más que por el boca a boca, fundamentalmente. Yo le conocí por el boca a boca. Si pasáis por la zona de Valdés, tenéis que ir al pueblo de Busto y buscar la panadería Cabo Busto de Jonathan, porque hace una pastelería cojonuda. No vayáis en diciembre porque es cuando cierra, hace cursos de formación y demás, pero se está manejando en esta zona que está más despoblada, ¿no? Y me parece que tiene 4 empleados y él 5. Y funciona muy bien. Hay otros reportajes dentro, os pongo estos así también para no extenderme. Y debajo tenéis Heroicos Emprendedores Rurales, que es un reportaje que hice hace tiempo con, bueno, pues eso, pues emprendedores que se decidieron ir a lo rural. Lo que buscaba hacer era una crítica, porque desde las instituciones se vende como, sí, venga, quedaros en lo rural, que hay ayudas y demás, pero luego las ayudas son un full, ¿no? O están muy mal montadas. Son una especie de círculo vicioso. Por ejemplo, esta chica, Noelia, que tiene una granja que se llama Pitasana, ¿no? De huevos ecológicos con pita asturiana, o sea, con pita de Calella. No me acuerdo muy bien cómo era el rollo, pero para que le dieran los papeles tenía que tener los huevos, pero para tener los huevos había que tener las gallinas, pero para tener las gallinas tenía que tener primero las instalaciones donde guardarlas, ¿no? Y claro, ella todavía necesitaba la financiación para construir las naves, con lo cual no tenía absolutamente sentido nada y tuvo que hacer un chanchullo con un paisano para que le hiciera una factura pro forma, una prefactura de estas, ¿no? De que le vendía las gallinas para tener los huevos, bueno, nada, un rollo, que no tenía sentido absolutamente. Noelia coincidimos trabajando en la televisión autonómica del Principado sin saberlo. Ella es técnica de iluminación, trabajó en el Teatro Arrieta de Bilbao, por ejemplo, y ella es de Boal, de un pueblo de Boal, que es en la cuenca del Navia, también suroccidente, una zona que es como un viaje al pasado. Si vais por ahí en coche, a mí me encanta, ¿eh?
y apostó por quedarse allí, su pareja estaba allí, está embarazada en esa foto, al poco de aquello nació su hijo y hoy en día sigue manteniendo la empresa, se mueve por todo Asturias llevando ella misma los huevos y creó un festival que se llama Pita Fest. Bueno, pita es, en Asturias a las gallinas las llamamos pitas. Se llama Pita Fest y hace también encuentros musicales, culturales de toda índole, ¿no? En su granja, además que da talleres y enseña pues cómo se manejan ellos allí, ¿no? Pongo este ejemplo para no entrar más en el report. Puedes pasar al siguiente. La Voz del Trubia es un periódico local, ¿no?, que montó Fernando Romero, que fue compañero mío en Atlántica, con su mujer, bueno, lo montó él solo y luego se incorporó Lucía, que fue periodista en La Nueva España, que es el periódico más importante en Asturias, muy harta de la situación que vivía ahí, y demostraron que la información local interesa y que es posible vivir de un periódico local, ¿no? Cubren lo que llama la mancomunidad del Camín Real de la Mesa, que es tradicionalmente el camín romano que venía desde Castilla, ¿no?, desde León, entrando por la zona de Somiedo-Tederga y subía hasta la costa. Y son 16 concejos en concreto lo que cubren. Cuentan historias, dan información, tienen su red de colaboradores también y luego la publicidad, pues son los propios empresarios de la zona y la publicidad y el reparto se lo ocurran. En la zona baja la hace él y en las zonas altas los panaderos, porque al final los panaderos, en estos pueblos que no hay tiendas, el pescado, bueno, no sé muy bien vuestra realidad y cómo de rurales en ese sentido, ¿no? Pero aquí a la semana hay un furgón que te va a vender el pescado, el panadero va todos los días y es el que trae y lleva las noticias. Pues esto es un poco lo que pasa con La Voz del Trubia. Y luego estos dos siguientes reportajes, locales autogestionados y patrimonio cultural. En locales autogestionados hablo de consumo justo, de pequeñas asociaciones sin ánimo de lucro reivindicativas, ¿no?, que se autogestionan en diferentes territorios de Asturias, y uno es el Ecomuseu de La Ponte, que es donde coincidimos Greg, Ángel, Raquel y yo con Rural Experimenta. Y también hablo de La Ponte, es una denuncia, el siguiente reportaje, el de cuando es la asociación de mi vecino la que gestiona el patrimonio cultural, porque el Ecomuseu La Ponte para mí es un ejemplo de innovación social. El trabajo que están haciendo Chus y Cristina y Eva y todo el colectivo, poniendo en valor un territorio, un concejo muy pequeño, que aunque está pegado a Oviedo, está muy cerca. Es el segundo concejo más pequeño de Asturias, con muy poca población, unas 800 personas, montañoso, eminentemente rural, y que tiene también la curiosidad que es el entorno en el que más concentración hay de bienes de interés cultural, que es la máxima protección cultural que hay en Asturias, ¿no? Pues tema de prerrománico, la iglesia que se ve en la imagen, y de arte rupestre. Chus y otra gente como Pablo, que está en la asociación, son arqueólogos, se da también esa curiosidad de mucha gente que se fue a vivir, gente joven que se fue a vivir al concejo, ¿no? Y están ahí trabajando para crear una empresa del tercer sector que permita poner en valor el territorio y que permita también crear empleo en este entorno. Y el reportaje ese de gestionar el patrimonio cultural es una denuncia porque tenían un convenio con consejería, o se curraron un convenio con consejería, con el arzobispado y con particulares que eran los propietarios de los bienes, ¿no? Y consejería, bueno, rollos de política y demás, tocando ahí un poco las narices. Ese convenio quedó allí como un poco muerto y lo que es un bien de todos, que todas las personas tenemos el derecho de adquirir ese conocimiento, de acercarnos a ese conocimiento, consejería nos lo está impidiendo y esa labor de mostrarlo lo estaba cubriendo La Ponte, ¿no? Ya que no tienes guías o tienes unos recursos que te permitan tener abiertas las instalaciones o los yacimientos o demás para que podamos ir a verlo, crea riqueza, ¿no? Crea empresa y pone en valor con iniciativas como La Ponte, porque sí se puede establecer convenios entre público y privado
Si tú lo gestionas con una empresa parece que no está tan mal visto, pero cuando entra una asociación sin ánimo de lucro ya parece que se pierde la profesionalidad, ¿no? O que hay un tejemaneje extraño ahí. Bueno, lo que quiero mostrar son diferentes ideas que hay y que se están llevando a cabo en Asturias, ¿no? En Emprendedores Rurales también hablo de Kikiricop, que es una cooperativa que se creó en el concejo de Cabranes, un concejo también pequeño y que mucha gente confunde con el concejo de Cabrales. Cabranes es pequeño, pero es como el territorio de los neohippies, ¿no? De los neorurales. Jeff, tú viniste conmigo a la visita el día aquel, pero había otra visita que contemplaba ir hasta Astur-Kikiricop para conocer lo que están haciendo allí. Y ellos crearon un catering a través de comercio justo y cercanía y demás, respetuoso con el medio ambiente, y además tienen la Asturnocilla, que es una crema de cacao que sacaron a la venta con productores de avellana de la zona, con productores de leche de la zona, panela de comercio justo y cacao de comercio justo, ¿no? Y lo están petando. Todo esto es ecológico, ¿eh? Y luego hay otras iniciativas como Funginatur también, un grupo de gente relacionado con el agroforestal que está gestionando el monte a través de cultivo tradicional japonés de setas y hongos, y luego te asesoran en gestión agroforestal. Puedes pasar. Cabranes es un caldo de cultivo, porque hay un mogollón de iniciativas. Cuando te metes por allí, está pegado a Nava, que es donde vive la mayoría de la gente que sale, de las mujeres que salen en este reportaje de Nunta Mostoes. Nunta Mostoes son un grupo de pandereteras de la zona de Nava y un panderetero. Tradicionalmente la pandereta es un instrumento femenino, mientras que la es masculina, lo que tiene también una serie de acciones, ¿no? Y ellas lo que hicieron es reinterpretar los cantares tradicionales sobre la misma base musical, ¿no? Reinterpretaron las letras, porque al final son muy machistas. Hay un movimiento a nivel estatal también de otra gente que está transformando música tradicional con esa base tradicional, pero con letras más reivindicativas. Y bueno, hablando de disidencias y de invisibilidades, pues un report que hice aprovechando un viaje a Madrid sobre la Biblioteca de Mujeres de Madrid, que es súper interesante, y hay pocas. Luego hay centros de documentación a nivel de comunidades, pero bibliotecas de mujeres hay pocas en España. Y esta es la primera que se creó por Marisa Mediavilla, y viven en una especie de limbo. Se supone que tienen un acuerdo con el Instituto de la Mujer, pero tienen los libros metidos ahí en un local de mala manera, y hay historias súper chulas y desconocidas sobre la propia de España, ¿no? sobre mujeres, pero de épocas nacidas como pueden ser la República, que los temas que se trataban de ellas son súper iguales, por ejemplo, en temas de concepción o ¿no? el aborto y demás, o salud sexual de las mujeres, porque nuestros referentes al final, cuando hablamos de la historia más reciente de España, nos quedamos con el franquismo, pero antes hubo mucho más que eso, ¿no? ¿Puedes pasar? En estos dos reportes, así no me meto más, bueno, colaboro con Pícara y Nortes. Nortes es un proyecto que acabamos de sacar, tenía que haber nacido el 15 de marzo, parte de gente que venimos de Atlántica y sentíamos esa necesidad y esas historias que nos quedaron por contar, ¿no? Que no salen en los medios tradicionales, convencionales. Llegamos a un acuerdo con El Salto para algunas aplicaciones y seguimos publicando. Bueno, decía, el 15 de marzo teníamos que haber nacido aprovechando otras iniciativas que queríamos incluir, pero llegó el estado de alarma y nos quedamos ahí en dique. Al final, un mes más tarde, decidimos salir en Viernes Santo, que fue cuando se legalizó el PC. No la fecha del día exacto, ¿no? Sino que fue un Viernes Santo, era ese paralelismo que establecíamos. Decidimos salir en una versión beta. Y bueno, pues somos digitales, estamos teniendo muy buenos resultados con los reportajes que estamos sacando. De hecho, nos están mirando a nivel nacional algunos temas
y aplicándolos o dándoles una vuelta por ahí, lo cual siempre está bien, ¿no? Aunque no te termine de reconocer autoría o demás, pero eso quiere decir que tienes visibilidad, que te están siguiendo y que estás contando historias que sí que interesan, ¿no? ¿Puedes pasar? Bueno, en La Voz de Asturias hice una sección el año pasado, que es Asturias con R, sobre temas de sostenibilidad y luego el reportaje este que no entra en esa sección, hablo sobre la endometriosis, que fue un report en principio tenía que ser corto y tenía que ser humano, pero se me fue de las manos porque me pareció un tema súper interesante y llegué a una gran implicación con las mujeres que hablaron conmigo. Y ese titular me lo publicaron el último día de Rural Experimenta y ese titular, que no es el que yo puse, me dolió en el alma porque al final es un clickbait de estos nada más que para conseguir que te piquen. Y protesté y me dijeron que era el artículo más leído del mes, pero gracias al titular. Y dije, bueno, o a la calidad de la información, porque si la información es una mierda no te lo leen, ¿no? Bueno, ese es un debate entre el periodismo tradicional y cómo las nuevas tecnologías y esta manera nueva de leer y de alcanzar tráficos y estas cosas están influyendo en la prensa. Eso como crítica, se sale un poco de ruralidades. Y luego ya la siguiente diapo es un poco mi parte de formación. Colaboro con el Instituto Asturiano de la Mujer. Este año nos quedamos para también por el tema del coronavirus. Yo participo como formadora en Tiempo Propio, que es un programa que lleva más de 10 años camino de los dirigido a mujeres mayores de 50 años en entorno rural de menos de 50.000 habitantes, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, traté sobre guardemos nuestros saberes. Hablé sobre guardemos nuestros saberes, ¿no? Toda la sabiduría de mujer, la sabiduría de la mujer rural, que es ciencia, pero que no pasa como ciencia académica, ¿no? Aunque luego sí que haya una base científica real en todo aquello y las propias mujeres no lo valoran tampoco así. Un poco al hilo de Rural Experimenta, hablando también con María, que nos propuso leer el libro Tierra de Mujeres de María Sánchez y de lo que las reflexiones que yo a través de esos talleres llegué. Las mujeres cuando les preguntas para hablar, es como, ay, fío, ¿y yo qué quieres que te cuente? Si lo mío no vale para nada, yo no tengo nada que contar, ¿no? Y en cambio los hombres, aunque no tengan nada que contar, lo van a contar y lo van a maquillar. Es esa vergüenza de las mujeres rurales de guardarse las manos en los bolsos porque tienen manos trabajadas del campo, ¿no? O porque no hablan fino, no hablan de capital. Para mí uno de los orgullos cuando voy a los sitios, a los territorios, es que una manera de llegar es a través del idioma también, ¿no? Es que te mimetices y empatices con ellas. Entonces sí es cuando te cuentan cosas en los talleres y en los reportajes. Y nosotros no tenemos la oficialidad de la lengua, entonces vivimos ahí también en un limbo extraño, donde hablar asturiano es de paletos, es de la gente del pueblo. Voy a desaparecer, que tengo que enchufar la batería. Mientras que hablar fino, hablar castellano es de la gente, ¿no? De la gente de ciudad. Y a mí algunas paisanas, cuando voy a los talleres, después me dicen, ay, gracias, Fía, porque no hablas pijo de ciudad. Y a mí me da un orgullo, ¿no? Por conseguir llegar a ellas y que se abran y que te cuenten y no tengan vergüenza de contar cómo ellas hablan, porque al final son bilingües pasivos, muchas de ellas, ¿no? Pues no tuvieron una alfabetización y entienden el castellano porque al final pues ven los medios de comunicación o ven gente de fuera que habla castellano, pero ellas no lo hablan. Ellas, por ejemplo, en la zona noroccidental, que siempre tradicionalmente estuvo mucho más incomunicado, siguen manteniendo la fala, ¿no? Muy viva. Tiempo propio te permite manejarte por los territorios, te permite conocer diferentes realidades que hay dentro de la región, porque no es lo mismo la costa que el interior, no es lo mismo el oriente que el occidente, y también puedes establecer y tejer redes entre las propias paisanas contando cómo se hace en cada territorio, ¿no? O cómo se heredaban las casas, las zonas de Asturias que son de mayorazgo.
donde heredaba el primer varón, y en las zonas de economías mixtas, donde la que heredaba era la última hija pequeña que se casaba en casa en vez de irse a casa del marido, porque era la que iba a encargarse de la familia, de los padres cuando fueran viejos, ¿no? Entonces la diferencia también entre tú eres la nueva que vienes de fuera y te asientas en esta casa, que es lo que pasaba en el mayorazgo, y siempre eras la última mierda, por hablar en plata, a cuando tú realmente eres la señora de la casa. Y eso también es una de las bases que provocan el éxodo rural dentro de Asturias, ¿no? Las mujeres ya no quieren ser la nueva que va a ser maltratada por la suegra y el resto de la familia, y se van a la capital a servir en casas o educan a sus hijas para que no sean en el futuro esas nuevas y emigren, ¿no? Rural Experimenta, os estoy contando ahí como mogollón que no sé si cumple vuestras expectativas, pero bueno, es mi experiencia. Rural Experimenta no os cuento así mucho porque ya hubo otro encuentro donde Ángel nos contó también, y bueno, Rural Experimenta ya salió varias veces. Yo llegué a Rural Experimenta a través de mis reportajes cuando conocí a Cris y Chus en La Ponte, y trabajé como mediadora, como mentora, mediadora, ya no sé lo que fue, que para mí fue una semana, una experiencia vital. Para mí, la experiencia es lo mejor del año pasado para mí. Fue súper intenso, trabajamos muchísimo, conocimos a mucha gente, aunque al final éramos en torno a 50 personas, pero demuestra que hay muchas pequeñas cosas desconocidas y hay mucha gente con muchas inquietudes, con cosas que a veces no sabes cómo materializar y allí encuentras. Y que hay un futuro más allá de lo urbano, ¿no? Del modelo de éxito de lo urbano. Y hay gente que lo pone en valor, y allí, por ejemplo, conocimos a la gente de la Ortiga Colectiva, que son en Cantabria, y los que van a organizar este año, si al final se puede hacer, ¿no? Rural Experimenta, con María Montesinos, que me pareció una tía súper competente, con una fuerza comunicadora y unas ideas y, bueno, que son la bomba. Si podéis seguir a la Ortiga Colectiva y a María Montesinos, y están en la zona de Reynosa, en Cantabria, también la montaña. El año pasado estuve llevando prensa en READER, que es la Red Asturiana de Desarrollo Rural, y son los que se encargan de gestionar los fondos LEADER en Asturias. Aquí hay 11 grupos de desarrollo rural. Porque necesitan a alguien que habla inglés para participar en la organización del Parlamento Rural Europeo y el Parlamento Rural Europeo de la Juventud, ¿no? Que son dos eventos que yo no conocía, para seros sincera, que el grande, el ERP, es el cuarto año que se celebraba, son bianuales, ¿no? Cada 2 años se celebran, y el de la juventud era el segundo año. La anterior vez se habían celebrado en lugares diferentes de Europa, que no de la Unión Europea, y este era el primer año que se celebraban los dos en la misma ubicación. Fue la primera semana de noviembre en Candás, aquí en Asturias, y juntamos a casi 500 personas de 41 naciones europeas, ¿no? Teniendo en cuenta que Gran Bretaña no contaba como tal, porque no es un país que tenga una política unitaria ¿no? relacionada con temas rurales, sino que son 4. Y luego pues había muchos países del este, algunos en la Unión Europea, otros no, ¿no? Tuvimos a Kosovo, por ejemplo, que es un país que no está reconocido por el Estado español como tal. Entonces, que sus representantes vinieran fue una movida diplomática para que les permitieran entrar en España, ¿no? Y no sé, estuvo también Marina Guión, que está presente en el encuentro, y estuvo Jeff. Y fue para mí muchísimo trabajo, bueno, fueron meses de mucho trabajo. Esa semana fue también muy intensa, donde también hubo ideas y iniciativas y demás muy potentes, pero que no tienen nada que ver, o algunas sí, con lo que vivimos en Rural Experimenta, ¿no? Al final el ERP, por una parte, era más institucional, aunque hay muchas asociaciones, ¿no? Hay gente que participó que está alejada de esos circuitos institucionales, ¿no? Y a grosso modo, o no tan a grosso modo, puedes pasar a la siguiente diapo. Que es la última, para agradeceros la atención, y estas son las vistas que tengo desde mi casa.
A la izquierda la Sierra del Álamo y a la derecha la Sierra del Álamo y a la izquierda el Monsacro y la Madalena. Y ahí está el Angliru de la Vuelta Ciclista a España, que arreglaron la carretera solo para la Vuelta Ciclista, como ocurrió en el Alto de la Farrapona en Somiedo, ¿no? Al final somos visibles o miran para nosotros cuando tienen esa necesidad y para el resto no. Y eso, pues, muchas gracias. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Elena, ¿no? Que no era de verdad un ejercicio fácil, porque ahí se está mezclando cosas muy íntimas y era verdad que todos los encuentros que habíamos hecho era enfocado a presentar un proyecto de intervención territorial con varios actores y ahí le va a que contaste tu propia experiencia y personalmente me ha gustado mucho. Da muchas ganas, ¿no? de poder viajar de nuevo, de poder que los encuentros sean reales, ¿no? Que los intercambios sean reales, porque me ha quedado con mucho sabor en la boca para conocer más aún estas experiencias, ¿no? También creo que has evidenciado la importancia del periodismo independiente, del periodismo activista, que es tan necesario para visibilizar pues ese montón de experiencias que existen a nivel local, para darle la voz, ¿no? Porque ahí son los pequeños laboratorios que nos permitirán o que nos permiten ya construir otros futuros, otros mundos también tan necesarios. Y creo que cuando estamos en un momento donde tenemos que reinventarnos, ¿no? Repensar muchos modelos, ¿no? que damos por hecho, creo que también todo lo que nos ha hablado nos permite fuentes de inspiración para retroalimentar nuestros propios procesos y proyectos. Entonces, ahí después haremos una ronda, ¿no? Para que cada uno y cada una nos podamos presentar y también obviamente preguntar, ¿no? Haré un poco más de información, ¿no? Sobre tantas cosas tan interesantes que nos ha presentado, pero justamente ahora voy a unos 15 minutos, voy a intentar ser lo más breve posible para introduciros algunas herramientas online que estamos desarrollando y facilitando justamente con la idea de poder mantener los contactos entre estos encuentros, ¿no? Porque claro, que sean entre dos encuentros online o entre dos encuentros en presencia, pues algunas veces necesitamos, ¿no? Herramientas, metodologías para seguir intercambiando, seguir desarrollando sinergias, y es un poco algo que estamos intentando desarrollar desde marzo, básicamente, ¿no? Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla para presentar un poco la plataforma que hemos desarrollado y después hablar de una herramienta muy concreta, muy práctica para trabajar a distancia, ¿vale? Entonces, sí, voy a compartir mi pantalla. Siempre es un poco al inicio. ¿Se ve? Sí. Vale, perfecto. Ahí como hay muchas personas nuevas, pero después todos los enlaces, eso siempre, tanto como lo que presentó Elena, como lo que vamos a presentar de manera muy breve ahora, tendréis pues los enlaces para ir explorando y utilizando dichas herramientas si es de vuestro interés. Aquí es una plataforma online, ¿no? Pues una página web basada en la tecnología Wiki, que todo lo que intentamos insistir mucho en la importancia, ¿no? del software libre, los licencias libre, el código abierto, etcétera. Entonces, todo esto lo que estoy mostrando ahora está basado en la tecnología Wiki, ¿vale? Aquí en el menú hay un enlace online donde justamente encontraréis todas las presentaciones que hemos hecho en cuanto a las herramientas TIC que nos puedan permitir cooperar o colaborar, ¿no? Dentro de un colectivo, dentro de un grupo. Aquí en este enlace hay una presentación un poco más larga sobre estos conceptos que se hizo en marzo y después varios enlaces
de las distintas herramientas concretas de prácticas que hemos presentado estas últimas semanas. Que sea, por ejemplo, cómo planificar un evento, crear una encuesta, crear un texto colaborativo, etcétera. Siempre utilizando aquí herramientas, repito, que son libres, ¿eh? Que no es ni de Google, ni de Amazon, ni de Microsoft, en fin, el mundo maravilloso este. Entonces, es algo que intentamos visibilizar también, ¿vale? Y aquí también, justamente para meter contacto entre nosotras y nosotros, si es de vuestro interés, hay la posibilidad de crearse una ficha, ¿no? Para presentarse, decir, pues, dejar los números de contacto, que esperamos de estos encuentros, que se puede aportar a la red, etcétera. Por ejemplo, pues aquí Elena ha dejado su ficha, por lo cual, si hay interés, ¿no? De profundizar algunos aspectos o conocer más algunas experiencias que nos ha contado, es posible contactar a través, pues, de los datos que dejó en su ficha, ¿vale? Pues si a eso os invito a ir viéndose un poco más, a participar en este mapa colaborativo, que es muy sencillo, solo haciendo clic aquí en participar, pues se abre un formulario y se llena y se valida y automáticamente podemos aparecer en la lista de las personas interesadas en desarrollar sinergias a través de esos encuentros periféricos. Una cosita, antes os recomiendo leer un tutorial donde se explican bien cómo Y gestionar esto que está explicando ahora tampoco se supone que lo tiene que explicar. Sí, Yo es sí, no, que... pero lo hago para las personas que ahora se han sumado. Lo siento, Llanos, pero después paso. ¿Vale? Y eso, pues... Perdona, perdona. Sí, sí. Nada, y este tutorial, eso es para saber bien gestionar las fichas, ¿vale? Eso es todo el espacio, lo explico un poco porque es donde todo que vamos construyendo y explicando, lo vamos poniendo y visibilizando aquí. Entonces, si nos estamos un poco perdiendo en los enlaces, aquí están todos los enlaces y les vamos añadiendo según las nuevas herramientas que vamos introduciendo, ¿vale? Ahora paso a la pequeña herramienta que queríamos, que vamos a presentar el día de hoy. Es acerca, pues, de las famosas conferencias a distancia. Aquí os recomiendo, a ver, no sé por qué no me deja hacer clic aquí. Vale. Aquí es un memo muy interesante de una asociación que se llama Framasoft. A través de esta, es una asociación francesa que ahora de hecho está ya pasando las fronteras, porque vi que hay muchos artículos aquí también en España que hace referencia a esta asociación. Pues una asociación muy potente, de gente muy, muy comprometida, que está trabajando justamente en construir un Internet libre, descentralizado, etcétera, ¿no? Y obviamente en la situación de confinamiento es una asociación que ha sido muy, muy solicitada porque tiene muchos servicios de teletrabajo. Y aquí os dejo, y también tendréis el enlace, han hecho un pequeño memo para el teletrabajo, recompilando todas las herramientas que existen, en qué condiciones se pueden utilizar y el para qué. Eso me pareció muy interesante este texto, por lo cual aquí estoy compartiendo la pantalla. Deciros pues que el inicio es en francés, pero pues por eso que yo lo abrí en Google, en este caso en Google Chrome, porque la traducción automática está bastante bien y ahí se entiende perfectamente el contenido de dicho texto. Pues ahora que venimos al tema de audioconferencia, ahí lo he dejado justamente el texto donde hablan. Eso, solo una cosita, porque nuestra ¿cómo decir? Primer reflejo para trabajar a distancia es de buscar herramientas que nos permiten hacer videoconferencia. Es cierto que, por ejemplo, para el caso de hoy es muy necesario, ¿no? Para vernos las caras y para proyectar pues, presentaciones y todo esto, pero hay muchos casos también que no es tan necesario tener la imagen, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque además ahí hay una reflexión alrededor pues, del uso que se puede hacer de Internet, del problema de conexiones que existen en algunos pueblos. Y si nos reflexionamos en nuestras ruralidades al tema de la brecha digital, también podemos, utilizando herramientas de este tipo, al final ser excluyente y no permitir que gente participe, ¿no? Entonces, en el caso que no sea tan necesario pues la imagen,
una recomendación que nos hacen desde esta asociación y que es de bastante sentido común, es de organizar audioconferencia. Por ejemplo, si queremos tratar de un tema en particular o tomar una decisión, algunas veces pues la imagen de verdad que no es tan pertinente y el hecho de hacer una audioconferencia puede ser totalmente pertinente y útil, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí os dejaré el enlace si queréis un poco leer también la explicación que acabo de hacer y la van profundizando un poco más. Y es cierto que ahora también lo hacemos con WhatsApp, ¿no? Un grupo WhatsApp, nos hacemos una llamada sin video, que eso puede servir, pero nuevamente condiciona eso a un buen acceso a Internet y a algunas tecnologías. Bueno, aquí un truquillo, que se pueden hacer audioconferencias también de manera gratis. Eso sí, ahí hablamos de para los que tenemos aún teléfonos fijos, ¿vale? Este truquillo, esta herramienta o este enlace que os voy a enseñar, funciona en el caso de tener aún teléfonos fijos. Pero bueno, en muchos pueblos justamente rurales donde no hay mucha conexión de Internet, la gente aún tiene el teléfono fijo, lo que les puede permitir participar en audioconferencia, ¿vale? Entonces, el enlace aquí que está en el texto y que lo pondremos solamente en el correo y en la plataforma que os enseñé antes, que es OVH, es una plataforma francesa, pero como lo veréis, es una empresa, pero desde el mundo del libre la recomiendan porque tiene una filosofía también abierta y de no centralizar todos los datos de los usuarios. Prueba de ello lo voy a hacer ahora. Voy haciendo un clic sobre dicho enlace, que ahora estaba en francés, pero la magia de Google automáticamente me lo ha traducido. Nada más que para reservar su llamada de conferencia, ingrese su dirección de correo electrónico, como lo veis, muy sencillo. Voy llenando mi correo. Voy haciendo clic en validar. La había ya reservado porque había hecho la prueba antes, entonces no me permite, pero os juro que vamos a hacer una prueba con otro. Claro, lo había probado antes, entonces es normal. Voy a hacerlo con otro correo. Lo estoy utilizando el de, pues otro. Voy a validar. Y automáticamente me ha creado una conferencia telefónica. Si lo vamos a, igual lo lo podríamos traducir, pero bueno, aquí eso. Vuestra conferencia telefónica ya ha sido reservada y disponible. Nos ha enviado a mi correo, ¿no? que acabo de todos los detalles y con un número que se puede llamar desde un fijo, ¿vale? Este número es totalmente gratis, ¿vale? El enlace podemos organizar la conferencia, tenemos 24 horas, ¿no? de tiempo. Entonces, durante los próximos 24 horas, llamando este número desde un fijo, desde Francia, pero os enseñaré después en el correo que acabo de recibir, que también se puede llamar desde un fijo desde España, igual sin coste adicional, ¿no? sin nada, es gratis. Durante 24 horas tenemos una sala de audioconferencia abierta con, solo pedirán que teclear el número de conferencia. En este caso es 130772, ¿vale? Yo que trabajo en proyectos un poco así a nivel europeo, es un mecanismo que hemos utilizado bastante. Teníamos interlocutores en Francia, en otros países. Se reservaba tal como lo acabo de hacer con correo electrónico y nos permitía con un teléfono fijo ahí, antiguo y viejito, pues de hablar y además pues el sonido y todo es perfecto, ¿vale? Ahora voy a abrir el correo, justo es el correo que antes, desde mi correo Gmail, buenos días, acabo de reservar una conferencia gratuita. Ahí son los códigos de acceso. Si llamamos de Francia, el número de pues era otro código. Y después veis que se puede llamar o desde Alemania, desde España, desde Bélgica, desde Suiza, desde Italia. Lamentablemente no funciona para todos los países del mundo, pero para dichos países, llamamos desde un fijo, permitirá entrar en la audioconferencia de manera totalmente gratuita, ¿vale? Eso es algo que bastante práctico, que yo utilizo bastante, que funciona bien, ¿ok? Entonces, todos esos enlaces los dejaremos en la plataforma, ¿no? en el correo.
y después regresamos de manera muy breve a esta plataforma para recordar lo que dijo Jeff al inicio. Si bien desde marzo hemos mantenido un encuentro cada semana, todos los viernes a las 11 de la mañana, y ahora vamos a ver un poco cómo hay nuevas personas que van participando, si mantenemos esta frecuencia, si mantenemos estos horarios, y utilizaremos para eso una pequeña herramienta que ya se había presentado para crear pues un sondeo, ¿no? Para constatar una fecha, que eso, aquí se encuentra la herramienta, pues eso. Y lo bueno es que es una herramienta, igual repito, que no es Doodle, entonces todas estas encuestas o sondeos que hacemos son totalmente, hay la garantía que preservan nuestros datos personales, que no la venden a nadie, y que ahí se conserva el anonimato en nuestra libertad por el momento virtual. Esto. Pues dicho eso, intenté ser breve, tenía unos 15 minutos, ya son las 12:15. Ahora, por lo cual, creo que es el momento de conocernos un poco mejor, de ir abriendo una ronda de presentación, y con preguntas tanto a Elena como si hay algo que no ha quedado claro sobre las herramientas que acabo de presentar. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Acabo de decirlo que no quiere dejarme de compartir. Está bien, Greg. Sí, vale, eso. Bueno. Ya está. Si alguien como para la presentación, si os doy la Me gustaría palabra. presentarme porque me tengo que retirar también por temas de trabajo. Vale, pues. Bueno, yo me llamo Enrique Oves Mayor, soy técnico de empleo de población en situación de protección internacional en España, trabajo en la organización Movimiento por la Paz, y bueno, me he enterado de esta actividad, de este grupo, porque acabamos de formar en Valencia con Febeta Migracop. Estamos entrando en este mundo y realmente era de interés. Enlazo, porque justamente Ellen ha hecho un anuncio y el objetivo de este grupo es buscar oportunidades para las personas migrantes que llegan a España para la repoblación. Y sí me gustaría rápidamente decir que si en su día yo provengo del pueblo Oves, que está en Sala, justamente en Asturias, en La Espina, y la historia que has contado, Helen, si realmente en su día, cuando llegué a España hace 18 años, me hubieran dado la oportunidad de ir a Oves, tal vez me hubiera quedado allí. Entonces, ese es un poco también la idea del grupo Migracop, ¿no? Que llega mucha migración a España que realmente tiene orígenes en pueblos que hoy ya no existen o están despoblados. Gracias. Vale. Seguimos. No sé si puedo hablar. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, yo soy José Ángel Sánchez. Bueno, he sido invitado por Enrique Oves. Yo soy trabajador social, trabajo también en Movimiento por la Paz junto con Enrique en el programa del Sistema de Acogida para Solicitantes de Protección Internacional. Y bueno, decir que me ha gustado mucho toda la ponencia que he escuchado sobre todo el tema del periodismo. Yo también colaboro con El Salto, además, y las herramientas que nos acabáis de dar. Aunque tengo alguna duda, pero bueno, yo creo que eso ahora mismo os lo puedo enviar por correo con respecto a lo de cuál es la web para poner la ficha. Y bueno, deciros que yo he trabajado en lo rural 5 años en Colombia, en zona de conflicto armado, no para ONG, sino para organizaciones sociales de allí de Colombia. Y bueno, he trabajado en tema de acueductos comunitarios rurales autogestionados, y luego en formación de comunicadores sociales en zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Bueno, tengo experiencia en locución de radio y en periodismo, bueno, en comunicación social, ¿no? Yo soy trabajador social. Entonces, pues por ese lado me gustaría poder colaboraros en lo que haga falta,
Y luego, por el otro lado, pues también estoy muy interesado, yo creo que también en la línea de Enrique, porque entiendo que, bueno, de cara a todo lo que son, a todo lo que es la migración, que se encuentra en situación irregular, pues puede ser una salida también que podría ser, que se podría estudiar de cara también a la repoblación de esa España que llaman abandonada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues eso es lo que puedo decir. Muchas gracias por invitarme, me gustaría volver a participar y también tengo que irme por motivos de trabajo. Y bueno, un fuerte saludo a todas. Pero sí quería decir una cosa que sí es cierto, yo sí soy urbanita y no me considero una persona como para poder hablar de lo rural, ¿no? Porque soy una persona pues, muy urbanita, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Gracias. Yo, Greg, si no te importa, quería hacer una pregunta para, bueno, había una pregunta para Elena, de una persona, pues eso, que lo está poniendo en el chat, pero que no puede hacerla. Y pregunta, quería saber cómo vive económicamente hablando, que si se puede vivir al sueldo base, se puede vivir llegando al sueldo base con este tipo de periodismo freelance y rural. ¿Elena? Como me alegro de que hagas la pregunta. ¿Se puede vivir? Malamente. Malamente si tienes en cuenta cómo se está pagando el trabajo. De hecho, por ejemplo, las colaboraciones que tenía en La Voz de Asturias dejé de hacerlas porque pagaban 25 euros, a lo que tienes que quitarle el 15% del IRPF. Y claro, al final te decían que como no pueden pagar gastos, tienes que hacer las cosas por teléfono, con lo cual las ruralidades ya no entran en ese margen. Y yo hago periodismo, no hago marketing, ¿sabes? Entonces, no me merece la pena por 25 euros molestarme, ni molestar a la gente, ni emplear la cantidad de horas que empleo, porque yo hago periodismo de corazón. No hago periodismo para conseguir tráfico en una página. Y claro, ahí supongo que también va la ética o las necesidades, porque a veces no es cuestión de ética, al final todos tenemos esa mala costumbre de comer. Y ya decía que mi profesión es vocacional. O sea, yo económicamente no vivo. Tengo que juntar muchas cosas para poder mantenerme. Luego llegan proyectos grandes como puede ser Reader, ¿no? O este tipo de cosas que a lo mejor sí te permiten sustentar de otra manera y seguir haciendo. O necesitas conseguir un trabajo feo, digamos, de copy, por ejemplo, ¿no? Que a mí no me gusta. A mí es que me gusta contar historias y me gusta moverme por los territorios y me gusta conocer gente. Y en ese sentido me gusta chupar de diferentes fuentes. Es muy complicado, por eso es muy complicado tener un periodismo de calidad, ¿no? Y que te informen con unos mínimos también. No sé si te contesto, pero es que si no entro en una vena reivindicativa ahí de no puedes pagar un reportaje a 25 euros, joder, cuando deberías pagar por lo menos 200. No me puedes pedir un reportaje de 800 palabras cuando escribo uno que son de 2000 para contarte y para ubicarte en toda esa realidad y todas esas cosas. 800 palabras te hago una mierda de nota de prensa, pero no te hago un reportaje humano, ¿sabes? No hablo con 5, con 6 personas que me están contando sus realidades para que te pongas en su piel, para que te pases a ese otro lado de la barrera y sepas qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Que hay otra vida más allá de la puerta de tu casa. Por eso estudié periodismo, ¿sabes? Y me como las pipas, así. Vale, pues entonces de aquí saca una segunda pregunta. ¿Crees que esta crisis hará que vuelva más gente al campo? Y si volvemos también los periodistas, ¿cómo viviremos? Me alegra que me hagas esa pregunta también, ¿no? Joder, es que a veces no quiero... Mira, estoy totalmente desinformada del coronavirus y soy periodista, pero me crea mucha ansiedad los bulos. De hecho, la campaña de la Asociación de la Prensa de Oviedo este año lo centramos sobre los fake, sobre los bulos. ¿Cuánta información os llega a vuestros WhatsApp contando rollos que no se fue a buscar a la fuente fiable, ¿no? Os están lanzando bombas informativas sin todavía tener una confirmación de qué es lo que cojones va a pasar, y perdonar el lenguaje, ¿no? Pero
¿De qué estamos hablando? Céntrame la pregunta, Llanos, que me voy. Dice, ¿crees que hará que la gente vuelva a vivir al campo? Y si volvemos también los periodistas, ¿cómo viviremos? Vale, el tema era porque ayer hablaba con Celia, que os hablaba de un reportaje y que estamos tratando de centrar para 2 proyectos sobre la situación que se nos presenta. Ella es realizadora de cine. Nuestro trabajo es complicado en el sentido de que ahora mismo no podemos ir a hablar con la gente y hablar por teléfono no es lo mismo que hablar cara a cara. La información no es la misma, se pierde mucho por el camino. Si no te queda más remedio que hacer la llamada, la haces o mandar un cuestionario que al final entras en la censura. Pero lo enriquecedor es hablar con la gente y conseguir tener esa conexión para que realmente te hablen de corazón, ¿no? Y pillar lo que quieres. Creo que la gente que ya tiene una conciencia, esto le reafirma en su conciencia. Creo que hay otra gente que no tiene una conciencia y a lo mejor les empieza a mover esa conciencia. Y hay otra gente que se la bufa. Porque en el momento en el que les dicen que pueden salir a la calle, van a hacer corrillos y van a andar sin mascarillas y no van a tener un pijo de solidaridad respecto al resto de los demás, ¿no? Entonces, no sé cuál es el panorama que se nos presenta. Profesionalmente, pues tampoco lo sé porque el panorama no es nada halagüeño. No lo estaba siendo. De hecho, después de la construcción, el periodismo es el segundo sector, es el primer sector después de la construcción, más afectado por la crisis de 2007, con un porcentaje altísimo de gente que perdió su empleo, teniendo en cuenta que muchas y muchos no trabajamos ni con un contrato, ni nos podemos dar de alta de autónomos, porque las mierdas que nos pagan no nos permiten pagar esos autónomos, si quieres vivir además, ¿no? Y que además en algunos medios el día que descansas o si te vas de vacaciones no cobras, ¿vale? Son los falsos autónomos que se llaman. ¿Que nos tenemos que reinventar? Sí, sí. Y en mi caso yo no sé cómo va a ser muy bien, porque yo ya no trabajaba en esos grandes, medianos medios, ¿no? Sino que trabajaba en esas otras periferias disidentes. Y quiero creer que hay un hueco para eso y que voy a tener un hueco para eso. Por eso también me hice formadora. Y eso me abre puertas para contactar con otra gente y explicarles estas cosas. No lo sé. Por eso hablaba también de cuál es el concepto de éxito que cada uno tenemos. ¿Cuántas veces me habrán dicho, ay, Fía, tú tienes que marchar a Madrid a presentar el telediario y tú, pero si Leticia ya lo petó, que es de Oviedo, que lo sepáis, si alguien no se enteró, ¿no? ¿Cuál es el éxito? ¿El presentar el telediario de Televisión Española a las 3 de la tarde, conocer al príncipe, casarte y convertirte en reina de España? ¿Ese es el objetivo de nuestro éxito? No, el objetivo del éxito es muy relativo a cada cual, es muy subjetivo. Entonces, para mí, aunque no pueda vivir estupendamente del periodismo, me considero súper afortunada, porque escribo sobre cosas que me interesan, conozco a gente sin tener un nombre rimbombante que me aporta muchísimo y es por donde quiero tirar. Así que no te puedo contestar la pregunta. Esto no es un dogma de fe, no es sí o no. Vale. Porque Ha no quedado tenemos, claro. Si puedo tenemos... aportar antes de irme, sí, o sea, querría decir que bueno, que yo, o sea, bueno, sí, no es un dogma de fe, ¿no? O sea, es que es una contradicción constante. O sea, yo a nivel profesional, la verdad, lo veo muy, muy complicado. Pero sí veo unas líneas que están siguiendo determinadas organizaciones sociales de base, como El Salto, por ejemplo, que ha liberado, bueno, que hay gente que está trabajando ya. Aquí en Valencia estuvimos también, ahora estamos mirando con el tema de la radio. Esa es una línea. Otra línea que yo creo que está sin explorar aún es el tema de ONGs y organizaciones sociales, que por ejemplo esa línea en Colombia estaba clara. O sea, en Colombia había una persona a pago haciendo comunicación social sí o sí, porque tenían claro que era lo más importante de cara a la incidencia política y de cara a darle voz a quien no la tiene. Entonces yo ahí sí pude trabajar. Quizás pues son líneas que nos podrían servir también en ámbito rural, puede ser. Claro, yo tengo mi trabajo de trabajador social, bueno, estoy profesionalizado en radio y voy haciendo piezas, voy ganando algo de dinero, pero sí, doy por hecho que de ello no puedo vivir, ¿no? O sea, no sé si os sirve esta opinión. Sí, además,
ya no solo las comunicaciones, o sea, por la comunicación social, en entidades sin ánimo de lucro y demás. En general, hay muchas grandes empresas o medianas, así tal, que no apuestan por la comunicación porque cualquiera sabe escribir, cualquiera sabe diseñar una página web y no se le da la importancia que tiene al saber comunicar realmente, ¿no? Y luego ya está, si quieres esa comunicación más institucional o una comunicación social, pues como pueden ser eso, entidades sin ánimo de lucro o esas pequeñas entidades que tienen cosas que contar, que a lo mejor no tienen para comunicar todos los días, pero que también, ¿no?, están ahí presentes, porque no solo tienes por qué salir en los medios de comunicación, hay otros muchos trabajos pequeños como empresa, ¿no?, o como entidad que tienes que comunicar para adentro. No sé. Yo creo que eso es lo que me estaba refiriendo. O sea, cuando hablo de comunicación social, me refiero a que el periodismo es una de las partes de la comunicación social, pero hay muchas más herramientas. O sea, la comunicación social nos sirve a nivel educativo, a nivel participativo, bueno, a nivel periodístico también, por supuesto, e incluso a nivel terapéutico. Y bueno, yo creo que una de las líneas muy importantes es el tema comunitario, ¿no? Y, por ejemplo, en lo rural, pues la herramienta de la radio pues es algo que es muy versátil, ¿no? Muy barato y bueno, lo que la gente pues puede ir formándose poco a poco. Yo creo que la comunicación social pues escapa un poco de eso. No es tanto la línea que hay aquí en Europa, pero yo creo que empieza, ¿no?, a crearse ya esa línea. Y gracias por los aportes. Pues vemos, ¿no?, que eso genera, está bien, ¿no?, muchas ideas, ¿no?, y reflexiones. Y a ver, ¿no?, cómo podamos seguir todo eso. Nada, es solo porque había otros para que no se han presentado aún. Y hoy voy a dejar un poco el turno de palabra, ¿no?, para las demás y los demás que no han hablado. Igual lo de siempre un poco es aleatorio según el mosaico que me aparece en mi pantalla de Zoom, iré diciendo. Pues Pilar. Sí, normalmente tenéis todos el micro cortado. Pilar, ¿me escuchas? Pues si no sé, sí. Le acabo de abrir el micro, Pilar, ¿puedes hablar? ¡Uy, un gallo! Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, que es que me he perdido un poco, es que estaba fuera. ¿Qué pasa? Es presentarte. Es para escuchar tu voz un poco, para que sea un poco más personal lo de online. Vale, pues nada, soy Pilar de Sot de Ferrer y estoy aquí por lo del colectivo feminista Alto Palancia. Y nada, muchas gracias a todos y me ha encantado, Elena, muy interesante todo tu trabajo y todo lo que haces. Adiós, hasta la próxima. Gracias, Pilar, y que de pronto nos podamos ver de verdad. Ana. Ana, ¿nos escuchas? Igual tiene allá, sí. No le funciona. Vale, voy. Eso. ¿Yanina? Bueno, a ver si funciona después. Sí. ¿Yanina? Sí. Sí. Hola, Yanina. Hola. Era un poco para que cada uno que participemos nos podamos presentar de manera breve, ¿no? Y, sí. Eso. Bueno, soy ucraniana, he venido aquí a estudiar migraciones y en estos momentos he quedado un poco aquí con el tema de coronavirus y todo, pero igual estoy disfrutando de todo tipo de conferencias, seminarios, tanto antes de coronavirus como después, como ahora y espero después también, viendo todos los temas posibles e imposibles que tienen que ver con migraciones, sea rural, urbana, nacional, internacional, continental, intercontinental, y obviamente todo eso incluye el tema rural, porque yo también estoy viendo, observando más bien la situación en Ucrania, que hubo mucho éxodo, digamos, rural, desde
la gente durante cierta época se movió de los pueblos hacia los centros urbanos. Y cuando he venido aquí también empecé a notar que aquí pasa lo mismo. Entonces, y eso también se debe a que no hay ni trabajo, no hay, digamos, infraestructuras desarrolladas modernas para poder retener la gente, digamos, apegada a sus vínculos familiares rurales. Y la verdad, para mí es un tema, yo no quiero decir nuevo, pero desde la perspectiva, digamos, de los proyectos que se implementan por la Unión Europea, internacionales, me interesa cómo funciona para poder, por un lado, participar y poner mi granito de arena de lo que yo puedo, digamos, desde mis experiencias personales, académicas y profesionales, y luego tal vez llevarlo a mi país para ver cómo se puede aplicar eso ahí. Entonces es un poco así el tema, y he conocido, me he enterado de la conferencia a través de, como había dicho el otro compañero, a través de Migracup. Entonces ahí sí que estamos reuniéndonos y tocando varios temas, y digo que sí que también me interesa ver cómo funciona aquí, porque ya hace un tiempo, a ver, el verano pasado creo, o más bien el otoño pasado, sí que pude presenciar uno de los eventos de Jeff. Entonces a mí me gustó, no nos coincidimos hasta este momento, pero espero poder a partir de aquí colaborar un poco más, de la manera un poco más estrecha. Gracias, Janina. Gracias. Gracias. Enrique. Bueno, ya me presenté ahorita, ¿no? Me voy a presentar si quieres. Soy Enrique Oves, dije, y bueno, trabajo como técnico de empleo con protección internacional en Movimiento por la Paz, y me enteré de todos ustedes por el proyecto que acaba de decir Janina, el proyecto Migracop que están haciendo. Vamos a ver qué logramos de ahí. Gracias. Chelo. Hola, buenas a todos y a todas. Soy Chelo, vivo en Soneja, en Francia. Estoy en el colectivo feminista participando en los encuentros desde el principio. Y bueno, ha estado muy interesante como cada viernes. Encantada de escuchar a Elena y a las nuevas personas que han entrado. Gracias a ti, y espero seguir encontrándonos. Gracias, Chelo. Marina. Soy Marina Guedón y estoy en Valencia también, otra que está ubicada en zona urbana. Espero volver a mi huerto este fin de semana, que va a ser mi contacto con la tierra. Soy hija de agricultores, también para deciros que he crecido en el campo, aunque ahora ya no estoy, y trabajo también para una asociación llamada Forum Synergy, que vincula iniciativas locales sostenibles, rurales, a nivel de Europa. Gracias, Marina. Después, que ya hablaste, tu nombre, porque ahí aparece como Fefu del Mar. Sí, disculpa, mi nombre es José Ángel Sánchez. Vale, gracias. Si quieres añadir algo, seguimos. No, perfecto. Bueno, o sea, yo pienso que no sé, que respecto a la línea de comunicación social en el ámbito rural, pues yo pienso que es un buen momento, independientemente de ideologías y políticas, pero con estos gobiernos pues se han activado mecanismos de participación que no habían habido nunca en el Estado español, y que bueno, yo la verdad que no estoy en ese ámbito rural, entonces no puedo decir, pero en lo urbano pues sí se han activado esos mecanismos, y bueno, o sea, quién sabe sea el momento de ligar proyectos, y también por ahí pues una manera de profesionalizar, de conseguir un trabajo en este ámbito. Pero bueno, es una aportación
para finalizar. Gracias. Joana. Hola, Gred, hola a todos. Buen día, muchísimas gracias por este espacio. Como lo dices, soy Joana. Siempre me presento súper orgullosa de llevar la Triple M. Soy madre, mujer inmigrante. Trabajo desde hace varios años en el Ayuntamiento de Carcaixent como agente de desarrollo local, pero mi pasión, aparte del activismo, es la facilitación. Y bueno, este es mi hijo. Pero me presento y vamos, ¿vale? Súper contenta, también soy del grupo impulsor de Migracop, súper contenta de ver a compañeros y compañeras aquí. Es un proceso muy bonito porque es autogestionado, donde no, aunque seamos un grupo impulsor, como aquí también se vive, no existe un líder o alguien que diga cómo hacer las cosas, sino que es un laboratorio también donde buscamos darnos cuenta si esto de la ruralidad y la migración es compatible, si es una utopía o es un sueño, ¿no? Y tenemos ahí puesto el corazón, la energía. Para mí es muy, muy ilusionante ver a tantas caras conocidas que estamos empezando este proceso allí, y es un llamado a que las personas seamos las protagonistas, ¿no? Más que aunque de entrada tengamos ahí el apoyo de algunas organizaciones de base, algunas organizaciones que apuestan por esto, es un espacio de conversación para ver si realmente eso es posible. Y proyectos como este, lo que está pasando en Almedíjar, que es un territorio que adoro, nos ilusiona y es también un punto de partida para nosotros aprender, desaprender y empezar a construir. Así que muchísimas gracias. Gracias, Joana, y hasta pronto. Marlene. El micro. Ah, espera, perdón. Ya está. Ya está, te lo he abierto. Vale. Gracias. Hola, mi nombre es Marlene. Yo soy una de las 4 personas que también formamos la cooperativa Canopia. Uy, el teléfono me dice que se me está muriendo, por si se cortara la conversación. También formo parte de la asociación Almedíjar Vive, que nació hace un año. Estos días también he mostrado interés en participar tanto en eventos de encuentros periféricos como en el de Migracop, que acaban de presentar ya distintas personas. Considero que es un buen momento también, ¿no?, aprovechando el confinamiento, de crear redes y mover el mundo rural, porque estamos en un paraíso que creo que podemos compartir con mucha gente, y nada, pues abierta a cualquier iniciativa y a apoyar todos estos movimientos sociales en los que estoy también involucrada. Gracias, Marlene. Mariama. Hola, buenos días a todos y a todas. Primero que todo, muchas gracias por esta iniciativa. Gracias también por la iniciativa Migracop. Me he enterado de este proyecto, aunque Jeff no se acordará de mí, pero hace muchos años que nos conocimos. Poco a poco ya te contaré. Pero bueno, llevo bastante tiempo en el mundo del activismo y de la migración. Mi familia es afrovalenciana y queremos volver al campo. Soy nieta de agricultores de Almusafes y de Benifayó, y ahora estamos intentando buscar un pueblo, así que por eso me encantó la iniciativa, y además soy comunicadora social, o sea que un poco todo lo que se mueve acá es lo que realmente me late. Y muy contenta, con mi compañero hemos fundado una asociación, bueno, ya lleva bastante tiempo, pero estamos ahora en el proceso de regularizarla, que se llama Aferlatidos, y trabajamos la justicia social, interculturalidad, somos personas de muchos países, y ahora mismo pues aprovecho y os comparto la iniciativa que estamos llevando a cabo. Es una campaña que se llama Somos y Somos Conciencia. La primera parte Somos, y ahora continuamos con testimonios de personas, de activistas de muchos lugares del mundo, para apoyar la campaña de regularización ya, para conceder los derechos que merecen todas las personas, independientemente de dónde hayan nacido. Así que un placer conectarnos y bueno, seguimos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Mariama. Raquel. Hola. Ahora. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Raquel, ya me presenté 40 veces, como que ya conozco a casi todos, pero bueno,
Bueno, nada más deciros que, bueno, que estoy encantada de participar en estos encuentros, que el de hoy de Elena me interesaba especialmente porque me encanta también la forma de qué manera, como dice ella, se transmiten las noticias, ¿no? Y la conciencia, esa crítica que nos lanza también, ¿no? Que muchas veces no, en muchas ocasiones la gente pasa por encima y no se da ni cuenta, y es muy importante ahora, ¿no? Y bueno, me quedo, yo soy pedagoga, trabajo como pedagoga, ahora mismo estamos parados, o sea que bueno, me imagino que volveremos a trabajar, veremos, estamos gestionando esa incertidumbre que, bueno, no lo llevo mal, tampoco os voy a engañar, pero bueno, veremos lo que pasa, ¿no? Y bueno, la verdad que me encantó la presentación, la verdad, toda la exposición que hizo Elena, porque me toca muy de cerca, porque, bueno, es asturiana como yo. Y bueno, la verdad que presentó de forma fabulosa lo que es Asturias, bueno, con lo bueno y con lo menos bueno, ¿no? Y un día tan importante como hoy, que es el Día de las Lletres Asturianes. O sea, que empezó la presentación hablando de Pita y de qué más, ¿cuál? No sé qué otra fue otro concepto y de Calella, y de Calella, y Calellar. Entonces, nada, fenomenal. Y bueno, nada, deciros que, bueno, yo sí que pienso que es un buen momento para el mundo rural, ¿no? Siempre planteándolo con respeto, ¿no? Y con cuidados y bueno, y haciendo las cosas bien, ¿no? A ver, esto es muy breve lo que digo, ¿no? Se podría desarrollar muchísimo, pero sí que pienso que es un buen momento. Y me quedo también con unas cosas que comentaba, con unas frases que comentaba, y decía que realmente que las personas que tienen, no sé si lo interpreto bien, que las personas que tienen determinadas cosas claras, que este confinamiento sí que, o esta situación, o esta vivencia en la que estamos, que sí que en muchos casos sí que va a reafirmar, ¿no? Quién es uno, ¿no? Y el que tiene pozo y el que tiene ahí esa, no sé cómo decirlo, el que insiste, ¿no?, en lo mismo desde hace mucho tiempo, sí que le puede reafirmar. Otros, como bien decía Elena, aprenderán, esperemos que aprendan, ¿no?, y que les cambie alguna cosina por ahí, y otros, como siempre, pues pasarán de todo. Pero bueno, hay que aprender a convivir con eso y seguir adelante, y realmente el que tiene las ideas claras, pues que se reafirmen. Dale. Y otra expresión, Raquel, te corto un momento. Y otra expresión también, y el que no la tiene andará a los xoles, como anduvo siempre. A los xoles. A los xoles. ¿Ves qué guapo? Asturias, la verdad que Asturias es un paraíso. Yo solo espero que el que de verdad quiere intentar ese mundo rural, o puede intentar esa incursión en el mundo rural, que lo haga, porque esto es una maravilla. Y también, mira que yo vivo en ciudad, en Oviedo se está mejor que nunca porque no hay nadie por la calle, o sea que se está como si estuviéramos en un pueblo. Pero bueno, a ver, con un poco de broma, ¿no? Con un poco de, ya sé que lo que hay y demás, ¿no? Pero en el tema rural yo creo que, y en muchas más cosas, ¿no?, en el desarrollo de proyectos, yo creo que Asturias está en un momento de ahora o nunca, me atrevo a decir, de verdad. Gracias Raquel. Venga. Pues eso, ojalá que pronto podamos viajar de nuevo y conocer los territorios, siempre con la idea de ir sumando y desarrollar proyectos juntas y juntos. Gracias. Alicia. Alicia, no sé si nos escuchas. Bueno, os seguimos y después vemos. Esther. Esther. Hola. Bueno, estaba activando. Hola, Greg. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Me ha encantado, ha llegado un poquito tarde, me ha encantado la intervención de la ponente y ha sido muy motivadora. Bueno, tenía una última pregunta. Ahora, en un grupo que estoy también con Greg, tengo la duda entre el desarrollo, si las estrategias de desarrollo rural también pueden ser aplicadas para, digamos, para la supervivencia post-crisis, o sea, como estrategias de autosuficiencia y autogestión.
es algo que nos preguntamos, por eso lo dejo caer ahí. Y bueno, yo ya me presenté la última vez, soy Esther Sabio, soy de Navajas y estamos intentando crear la plataforma por la salud ambiental del Alto Palancia, como una integración de diferentes propuestas basadas en diferentes aspectos medioambientales del medio rural para responder a este tiempo de crisis. Y es por eso que me planteo si, bueno, nosotros nos planteamos como alternativa al desarrollo rural. Y bueno, ya dije, soy doctora en educación ambiental y profesora de gestión y educación ambiental, y me encarrilo más hacia el desarrollo rural. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Esther. Acabamos la ronda con Azucena. Azucena, ¿nos escuchas? Vale, después, tanto Alicia como Azucena, si nos escucháis y que os queréis presentar, pues levantar la mano o avisar. Alicia es que no tiene micro. Vale, gracias, Janos, por la aclaración. Pues solo sobre y después quedarán Janos y Jeff, ¿no? Para presentarse. Jeff, te dejo al último porque muchos te han mencionado y además, pues eso, tú podrás un poco contextualizar el por qué. Eso, se ha hablado mucho de ti. Nada, Esther, sobre el tema del desarrollo rural, eso pues son debates, ¿no? De cualquier manera, yo que vino también del mundo de la cooperación internacional, ¿no? Y pues hay mucho debate sobre una actuación post-emergencia, donde tanto los plazos como el tema de planificación no tienen nada que ver con un proceso de desarrollo rural, que ahí es una proyección más a medio largo plazo. Pero bueno, eso es un debate que quizás en los demás espacios iremos ampliando, ¿no? Y al final depende mucho de las necesidades y de la disponibilidad de las personas para ir planificando sus procesos. Pero bueno, creo que el sábado hay una reunión, sí, ¿no? Que estás organizando. Sí, se me ha olvidado decirlo. Sí, y bueno, participando. Pero bueno, sí. Se me ha olvidado decirlo. Simplemente aquellos que quieran participar en esta propuesta de la plataforma de salud ambiental del Alto Palancia, estaremos en una reunión que he puesto en el chat el sábado 9 de mayo a las 5. He dejado toda la información y estaremos muy contentos de recibir a todo el mundo que quiera participar. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias, Esther, para seguir reflexionando. Pues, Janos. Espérate que estaba ahí desilenciando los micros de todo el mundo, luego no podía desilenciar el mío. Nada, yo soy Janos, soy parte de Europe Impulse Network con Jeff, que somos pues, uno de los 4 impulsores del proyecto de los encuentros periféricos y parte del comité de pilotaje. Gracias, Janos. Y Jeff, a modo de... A ver, Enrique, una intervención y después Jeff, te vas. Pues Enrique, adiós. Adiós y hasta la próxima. Pues Jeff, a modo de presentación y de conclusión del encuentro de hoy, ¿no? Y eso, todo... Tengo que improvisar algo. Vale. Pues, bueno, pues yo soy Jeff. A ver, así para cambiar un poco. Sí, yo llevo, la verdad es que en mi vida siempre he vivido, bueno, con mis padres de pequeño siempre he vivido en zonas rurales, en campos y todo eso. Por el trabajo de mis padres siempre nos movíamos en muchos sitios, cambiamos cada 4 o 5 años, pero siempre en zonas rurales. Y es verdad que desde que estoy en Valencia, yo llevo 12 años en Valencia. Estoy viviendo en la ciudad, pero yo siempre lo he vivido como un error. No como un error, pero como algo que no era natural. Claro, pienso que por eso un poco ese proyecto. Y cuando escuchaba a Elena, que por cierto hoy me han contado la intervención, estaba muy chula. No era un ejercicio fácil, pero pienso que era muy interesante porque habría como un montón de ventanas hacia muchas cosas. Y además que yo soy enamorado de Asturias. Me pilló el coronavirus de camino a Asturias, hay que saberlo. Yo iba ahí de camino ahí.
Me acuerdo que cuando nos encontramos en Rural Experimenta salió esa frase un poco en plan de broma, un poco rollo conclusión de broma, que era hay que ruralizar la ciudad, que era un poco el lema que salía un poco de este experimento. Y la verdad que ahora, viendo un poco el panorama, viendo un poco el futuro, viendo un poco cómo todo se está yendo un poco, bueno, no voy a ser pesimista, pero se va un poco al cajaro, está un poco complicado, pues yo pienso que sí, no es tanto de... Hemos empezado ese proyecto con cómo luchar contra la despoblación, cómo hacer que sea más atractivo para los jóvenes y cómo... Y ahora pienso que estamos en cómo, desde lo que sabemos de las zonas rurales, de lo que aprendimos ahí, de cómo se vive, de lo que ya se hace, que se está perdiendo, ¿qué podemos aprender para salvar un poco la ciudad y bueno, la sociedad en general? Yo tengo un poco esa sensación que estamos cambiando un poco el rumbo. Así que sobre el futuro, no tengo idea del futuro de los encuentros periféricos, como no tengo idea de si podré salir a ir los abuelos con los niños la semana que viene. Así que como todo el mundo no tengo idea. Pero me da la sensación que va a seguir porque estamos en una línea de reflexión y de trabajo que no es que es pertinente, es que es obligatoria. Me parece que es obligatoria. Y por eso la gente viene y que cada viernes tenemos gente y tenemos todos estos intercambios maravillosos. Y eso. Yo conozco a mucha gente porque me gusta pasear en eso, ¿cómo has dicho? Calella. Es una palabra que he aprendido hoy. Y por eso pues me cruzo a gente. Y la verdad es que me gusta aprender de todos estos caminos porque al final donde se aprende mejor es en las periferias. Lo que está al centro todo el mundo lo conoce, es muy sencillo. Así que nada, no sé si te sirve de conclusión. Yo, si te puedo hacer un apunte, Greg, Sí, ahí, sí, claro. lo de ruralizar la ciudad, porque curiosamente Rural Experimenta, cuando nos llegaron las bases, trabajábamos con metodología de Media Lab Prado, ¿no? Y era un lenguaje urbanita, ¿no? Era la primera vez que la metodología de Media Lab Prado salía a lo rural, vino a Asturias, pero claro, no hubo una transformación. Nosotros como mediadores, Llorian y yo, tuvimos que traducir, digamos, porque teníamos que hacer esa labor de campo, Llorian y yo, para presentar dentro de Asturias, que era Rural Experimenta, qué podíamos hacer por la gente, pero con aquella información que nos pasaron de Madrid no llegábamos. La gente no le quedaba en absoluto claro que era toda aquella movida, ¿no? Entonces hubo que hacer esa traducción, tanto en la idea como en el idioma, incluso para llegar a determinados colectivos, con lo cual es como ese viaje de ida y vuelta, ¿no? Nos traen lo urbano como lo ideal para tal o una manera de poder salir o demás, pero luego cuando estás allí ves que lo rural todavía tiene mucho que decir y mucho que trasladar a ese urbano, que es el que realmente está en crisis, ¿no? O sea, lo rural lo dejaron morir, no es una España vacía, sino que se la dejó vaciar y ahora es como a donde se vuelve la vista y en donde puede estar. Es lo que os comentaba de la sabiduría de la mujer, la no académica, pues es también esa sabiduría de lo rural, cuando llegan los ingenieros a imponer su saber, ¿no? Sin tener en cuenta de que esa gente que ya estaba allí ya sabe cómo funciona todo, ¿no? Y aunque no tengan traducido a fórmulas matemáticas, pero todo eso ya estaba. Entonces sí, vamos a ruralizar, joder. Pues Elena, no puede ser mejores palabras para concluir el encuentro de hoy y iremos hablando para ver cuándo nos reencontraremos. Y siendo la 1, hemos cumplido bien el horario y pues un abrazo a todas y a todos y como siempre, hasta muy pronto. Chao. Gracias. Cuidaros todos. Gracias. Chao. Nos vemos el viernes que viene. Chao. Venga. Gracias.